enseñando en una sinagoga judía, como era el patrón de Pablo. Cuando llegaba a un lugar, pues primero iba a los judíos. Luego vemos que después de 3 meses Pablo es expulsado de la sinagoga y muchos de los de la sinagoga maldijeron el camino. Maldijeron el camino. Acuérdense que en ese momento se conocía a los discípulos de Cristo como lo del camino. Entonces, luego de eso, Pablo se va a casa de uno llamado Tirano, que tiene como una escuela, es quizá un filósofo o un maestro, y allí Pablo permanece por 3 años enseñando sistemáticamente, discipulando a todos aquellos que habían creído y se añadían a la iglesia. Entendemos que en la provincia de Éfeso, como hablamos la semana pasada, tenía aproximadamente 350,000 habitantes en ese tiempo, y dice el relato bíblico que toda Asia Menor escuchó el Evangelio. No dice que se convirtieron, sino que fue anunciado el Evangelio a toda esta persona en espacio de 3 años. Vemos que fueron los discípulos, los laicos, si se puede decir así, que expandieron el Evangelio, y como hablamos la semana pasada, desde Éfeso se fundaron otras iglesias en Asia Menor, como las iglesias que habla el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Hasta ahí lo dejamos la semana pasada. Ahora empecemos hoy. Hoy vamos a hablar de los versículos 13 a 22. Y vamos para ello leer esos versículos y luego entramos a la exposición de estos versículos. Dice versículo 13 en adelante: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Padre, te doy gracias en esta tarde por la oportunidad que una vez más te concede exponer tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría para comprender tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, amados hermanos. Como vemos, el versículo 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tienen espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. En el mundo antiguo era muy normal que las personas, los que practicaban la magia, usaran nombres
de alguna divinidad para expulsar demonios, hacer exorcismo. Como vemos aquí dice que los practicantes de magias judíos, escuche bien, porque a veces cuando hablamos de judíos pensamos oh, el pueblo de Dios consagrado, muy pulcro, muy puro, muy separado. Pero entre ellos había también personas que practicaban las hechicerías, las magias y todas ciencias ocultas. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de ¿quiénes? De los caldeos, los jebuseos, de los jebuseos y todos esos feos. Lo aprendieron de ellos. Entonces eso quedó como costumbre. Recordemos que Salomón, el hombre más sabio y el rey más sabio que existió en la faz de la tierra, fue el primero que introdujo el culto a los dioses falsos. Cuando se casa con una fenicia y vienen todos los ídolos y él hace altares, entonces empiezan los hebreos nuevamente a adorar cosas que no eran agradables a Dios. Entonces estos hombres judíos, acuérdense, judíos, magos, hechiceros, contaban de ciertos privilegios, de cierta reputación, porque número uno eran judíos. Y número dos, ellos decían que tenían y conocían la verdadera pronunciación del nombre sagrado de Dios y por ello ellos podían, ¿verdad?, desplegar ese poder de ese Dios verdadero. Eso era lo que ellos creían. Pero escuche lo que dice el versículo y me quiero concentrar y hacer énfasis en una palabra que se nombra en ese versículo 13. Dijo, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor sobre los que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro. Os conjuro. Esa palabra es importante que nosotros como discípulos de Cristo la entendamos en el contexto de este versículo. Y quiero hacer uso del diccionario Oxford, que define la palabra conjuro de la siguiente manera: invocación, espíritu o ser sobrenatural para que se manifieste. Fórmula de conjuro mágico. O sea, fórmula de palabras. Escuche esto, porque esto es importante, amados hermanos, nosotros como personas que tenemos el Espíritu Santo. ¿Ok? Es importante esto, escuche. Fórmula de palabras mágicas que se pronuncian para invocar a un espíritu o ser sobrenatural. Por ejemplo, el mago solicitó la presencia del diablo mediante un conjuro. Un artículo escrito por dos personas que escriben, llamado Porto Pérez y André Galdés, es interesante lo que ellos dicen cuando amplían sobre esta palabra. Dice así: se denomina conjuro a la fórmula o expresión mágica que al ser pronunciada permite obtener aquello que se pide. Un conjuro es en este marco es el acto y el resultado de conjurar, invocar la asistencia de algo sobrenatural en el exorcismo. Los conjuros permiten la realización de acciones mágicas como la concreción de un hechizo. Entonces, así como el uso de conjuro puede alejar a cierta fuerza maligna, también nos permite invocar una fuerza sobrenatural o una divinidad. No dice Dios específicamente, dice una divinidad, ¿ok? Una divinidad para que nos asista en situaciones extremas. En los rituales de los exorcismos se incluyen diversos conjuros para ordenar a los espíritus que abandonen el cuerpo. Uno de los conjuros más conocidos es, ¿cuánto han mencionado alguna vez esta palabra? Abracadabra.
esa palabra, al final de que yo termine, vamos a darnos cuenta que a veces nosotros como cristianos, en el nombre del Espíritu Santo, sin darnos cuenta, usamos conjuros. Vamos a ver, vamos a desarrollar el tema. Entonces, uno de los conjuros más conocidos es abracadabra o abracadabra. Esa es la frase que se pronuncia, ¿verdad? Que suelen pronunciar los magos en los hechizos para realizar acciones. Entonces, vamos a enfocarnos en el origen de esta frase. Abracadabra. En el ámbito religioso o de la religión, los conjuros pueden consistir en frases construidas en lenguas muertas. Algo que se ve mucho en los exorcismos. ¿Cuáles son las lenguas muertas? Ejemplo, el griego, el latín son lenguas muertas. El griego, el latín, el arameo, allá hoy, no se me adelanto, el arameo, son lenguas muertas. Entonces, muchos expertos, ¿verdad?, el exorcismo piensan que esta palabra, al pronunciarla, tiene mucho poder y desata mucho poder. Vamos a ver el origen de esta palabra. Cuando esta palabra se dice en el idioma arameo, lo que quiere decir es, yo creo como hablo. Yo creo como hablo. Eso cuando se pronuncia la palabra abracadabra en arameo, eso es lo que yo creo como hablo. Cuando se habla en hebreo es, iré creando conforme hable. Iré creando conforme hable. También hay una pronunciación, abrazas, que es un término que aparece en ciertas piedras que muchas personas usan como talismán. Entonces no se conoce realmente el significado de esa palabra. Entonces, supongamos, esto es un ejemplo que yo pongo y que está muy curioso. Supongamos, yo da un ejemplo, que una persona, ¿verdad?, son novios, una pareja de novios, alguien le hizo un hechizo a la novia, la convierte en una piedra, entonces el hombre va donde un hechicero para que le diga qué tiene que hacer, él le dice, bueno, tienes que buscarte el libro de las magias, los libros de las magias, que yo dije ahorita que era la palabra que estamos buscando. No, la que menciona el versículo 13. Conjuro. Tiene que buscar el conjuro que se adecua para ese hechizo. Entonces tiene que esperar cuando la luna esté llena, entonces pararte enfrente de esas personas, esos que convirtieron en piedra o convirtieron en lo que sea, y gritar repetidamente, escuche, gritar repetidamente esa palabra. Repetidamente ese conjuro, ¿verdad? Y para ese específico el conjuro es, y aquí voy, escuche esto, Aveteris por sumasú coromis. Eso es el conjuro de eso, o sea, eso es lo eso se pronuncia el conjuro, Aveteris por timatú coromis. O sea, el conjuro resulta efectivo, según me da el ejemplo de ello. Ahora, ¿por qué yo hago énfasis en esto, hermano? ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque hay muchas personas, muchos hermanos, hermanas, discípulos del Señor, que sin darse cuenta, sin saberlo, sin darse cuenta y sin saberlo,
puede que estén recitando conjuros extraídos de los libros de la magia en el afán de enseñar que hablan lenguas. ¿Ya están entendiendo? Sin saber y sin darse cuenta de ese afán, porque recordemos que a muchos hermanos se les ha enseñado que si tú no hablas lengua, o sea, pero una lengua que no, porque hablar lengua es idioma, hermano, lo que pasó en el libro de los Hechos, pero la lengua que se habla hoy día en el ambiente, ¿verdad?, es algo que es angelical, algo que es sobrenatural, algo que es, y a veces sin darnos cuenta, sin darse cuenta, puede ser que se esté recitando un conjuro extraído de los libros de la magia. ¿Sabe lo que es un chanting? ¿Sabe lo que dice la palabra chanting? Quiere decir cantar o recitar frases o palabras repetidamente, como en los rituales de los indios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y muchas veces eso es lo que hace la persona diciendo que hablan lengua, repetir una palabra. Y la repiten, y la repiten, y la repiten, y la repiten, y y la repiten, y ya eso es. Pero no, ni saben el origen, ni saben lo que están diciendo, ni saben qué significa lo que está diciendo. Por eso a veces buscamos palabras rebuscadas de una lengua muerta, como la que dijo el hermano ahorita. ¿Cuál? Arameo. O palabras rebuscadas que escuchamos frases que supuestamente son hebreos y las repetimos porque queremos, sí, yo también. Y es triste. Y por eso quise hacer énfasis en esto. Tengamos cuidados, hermanos. Tengamos cuidados que en ese afán de mostrar que sí tenemos ciertos dones o regalos del Espíritu Santo, terminemos sin darnos cuenta en blasfemar sobre el Espíritu Santo que decimos adorar. A eso es que me refiero. Fíjense que estas personas usaron el nombre de Jesús. Esta gente se agarraron del nombre de Jesús, utilizaron el nombre de Jesús para querer hacer un exorcismo. El exorcismo es expulsar demonios. Entonces, eso era común, existían estos hombres. Se recuerda el libro de los Hechos, capítulo 8, que ya lo vimos, donde había un tal Simón el Mago. En el capítulo 13 había uno Bar Jesús, que era Elima el Mago. ¿Se acuerda cuando Sergio Paulo, el procónsul, quería escuchar a Pablo hablar del Evangelio y se le oponía Elima el Mago? O sea, era común, existía este tipo de gente. Y entre ellos habían judíos, porque todos eran judíos. Entonces, ¿pero qué pasa? Vemos que a diferencia de la autoridad absoluta que tiene y ejerce Jesús sobre los demonios y que ejercieron los apóstoles sobre los demonios, esta gente trataron de expulsar demonios simplemente usando el nombre de Jesús, de la misma manera que usan su conjuro. En este momento están usando el nombre de Jesús como simplemente porque entienden que quizá ese nombre, vieron a Pablo. Recordemos lo que pasó en el capítulo 19, los primeros versículos, donde terminamos, que dice que aún Dios en su soberanía, no me pregunte por qué, pero Dios en su soberanía permitió que aún con el delantal de Pablo y la cinta que se amarraba en la cabeza, dice que eso lo llevaban y los espíritus salían. Dios en su soberanía permite lo que Él quiera. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. Pero ellos pensaron, bueno, si eso sucede, Pablo predica a Jesús, y si ese nombre tiene poder, entonces vamos a usar esto para nosotros también. Y ellos trataron de usar eso, pero ellos no entendieron que no solamente es necesario conocer el nombre de Jesús o pronunciar el nombre de Jesús, es necesario conocer la persona de Jesús de una manera personal a través de la fe puesta en Él por medio del arrepentimiento.
sea, no basta simplemente con pronunciar el nombre de Jesús. Hay mucha gente que usa el nombre de Jesús como amuleto, pero no conocen la persona de Jesús, de quien habla ese nombre, de quien es que representa ese nombre. Y para nosotros poder usar la autoridad de Jesús tenemos que haber tenido y establecido una relación íntima, personal con Jesús a través de poner nuestra fe y confianza en Él. Y esta gente se dieron cuenta, no es suficiente con simplemente pronunciar el nombre. Hay mucha gente que pronuncia el nombre de Jesús y no conocen a Jesús. Hay mucha gente que habla de Dios, pero ¿de qué Dios hablan? Porque hay muchos dioses. ¿De qué Dios hablan? ¿De qué Jesús hablan? ¿Conocen verdaderamente a Jesús? Porque si conocieran a Jesús, lo primero que ellos hubiesen hecho era ¿qué? Haberse arrepentido de su malos caminos. Entonces, ellos simplemente, es lo que está de moda, como ahora para mucha gente ser cristiano es una moda. Y todo el mundo quiere ser cristiano porque eso es lo que está de moda. Y usamos el nombre de cristiano con mucho orgullo, sin saber que ese nombre, cuando se empezó a usar, era de una manera despectiva. Era despectivo cuando se llamaba a los discípulos cristianos. Pero ahora es una moda, y todo el mundo, eso es lo que está de moda. Y yo soy cristiano, pero como dicen en mi campo, del dicho al hecho hay un buen trecho. O sea, podemos decir que somos, pero realmente lo somos. Estamos dando fruto de una vida separada del pecado, una vida digna de la vocación a la que hemos sido llamados. O sea, porque cualquiera puede llamarse algo. Muchas personas se llaman doctor y no son doctores, falsificaron un título. Y así puede ser también muchos falsos. Dice el 14, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Amado, no hay recuento histórico donde se hable de un sumo sacerdote con este nombre. Puede ser que este hombre era judío, puede ser que él se autodenominó, como hoy día muchos se autodenominan apóstoles. Este hombre se autodenominó sacerdote, o quizá era sacerdote de los hechiceros, porque los hechiceros tienen sacerdote también. Entonces, él tenía 7 hijos. Entonces, estos muchachos, ¿verdad? Estos muchachos vieron lo que Pablo estaba haciendo, lo que estaba sucediendo. Ah, no, pero espérate, si eso es así, nosotros también vamos a meternos en la onda, vamos a meternos en la rueda. Vamos a meternos en la rueda. Entonces, dice el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Recordemos que le dijeron en el nombre de Jesús que predica. Mire ahí se ve que simplemente era algo por decir. Porque dice el Jesús que predica Pablo. Sí, de referencia. Es como decir, mira, a mí me recomienda a tal persona. Amado, debe decirle esto. Si esta persona hubiesen conocido a Jesús, de verdad, no dice el que predica Pablo. No usan eso. Van directo al asunto. Entonces, ellos, con mucha audacia, con mucho fervor, van y usan el nombre de Jesús. Pero el demonio lo reconoció. Hermano, el diablo conoce lo que nosotros hacemos que no está alineado con Dios. El diablo nos saca en cara. El diablo nos desenmascara. Cuando hablo del diablo no es ese personaje que le enseñan a usted con chifle, con un rabo, no, hasta es de personas que aunque no son cristianos, pero miran nuestra forma de actuar. Dice, oye, pero tú
te dice que eres cristiano y que va a la iglesia y mira lo que hace, mira cómo habla. Eso es el diablo desenmascarándonos. Porque hay dos cosas. El que no está con Jesús está bajo el príncipe de este mundo. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, si están bajo el príncipe de este mundo, entonces representan al diablo. Entonces vemos que al reconocer que los exorcistas no tenían sobre él ninguna autoridad, a diferencia de Jesús, en este caso Pablo, el demonio rechazó su autoridad. Y los 7 pseudo exorcistas, ¿cómo salieron? Dice los versículos. Desnudo y golpeado. Me recuerdo una historia que pasó en mi juventud, donde había un servicio especial, que se puede decir especial porque no era de nuestra congregación, era que se prestaba el lugar. Y era un culto dirigido por jóvenes, la inexperiencia. Y hubo algo raro, una manifestación rara. Y estos muchachos empezaron y como esto, y pasaban las horas y la noche iba avanzando el demonio burlándose de ellos. Porque una cosa es llamar al diablo y otra vez la venir. No, la inexperiencia de la juventud en el fervor. Usted y yo no tenemos ningún poder sobre Satanás. Usted y yo no tenemos ningún poder sobre el diablo. Usted y yo no tenemos ningún poder sobre los demonios. Y hay muchas personas que tienen la osadía de decir, hermano, en este momento vamos a pisar la cabeza al diablo. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y empiezan a, como, ¿qué es eso? O sea, ¿con qué propósito? ¿Qué es esto? Vamos a pisar la cabeza al diablo. Sí, el que le pisó la cabeza al diablo fue Jesús. Y él está sujeto a Jesús. Y nosotros no tenemos ninguna autoridad. Y estos hombres dicen que salieron golpeados, pero lo más desnudo. O sea, fue este demonio que estaba poseyendo el cuerpo de estas personas, tenía tanta fuerza que pudo con estos 7. No solamente lo desnudó, salieron desnudos, literalmente desnudo, corriendo y herido por ellos querer hacerse de autoridad que no les correspondía y hacer algo de lo cual ellos no debían haber hecho. O sea, vemos que esto confirma que solo Jesús y solo Jesús tiene poder sobre el diablo, los demonios, las muertes y la vida. Solo Jesús. Y en momentos adecuados y momentos que lo amerite, Él puede conceder la autoridad a sus discípulos para hacer estas cosas. Pero nosotros no podemos jactarnos de decir que tenemos tal autoridad y tal poder, porque eso le corresponde a Jesús. Y solamente a Jesús. Dice los versículos 17 y 18, siga conmigo en su Biblia. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Imagínese que usted esté ahí en ese espectáculo, que usted o que no esté presente pero escuche, oye, mira lo que pasó, estos muchachos y este hombre fueron a una casa, hicieron esto y trataron de hacer esto y mira lo que sucedió. Entonces esto creó que las personas entendieran que era diferente la cosa, que la cosa era diferente y empezaron y creyeron
en ese Jesús, no solamente pronunciar el nombre, sino que creyeron, le dio temor. Temor quiere decir que entraron en reverencia, entendiendo que las cosas del Dios verdadero son diferentes y son sagradas. Se atemorizaron. Pero esto es diferente a lo que nosotros hemos visto. Este Pablo verdaderamente tiene algo que es diferente a nosotros. Acuérdense que esta gente eran hechiceros, exorcistas, eran magos, pero vieron que su magia, su poder, no pudo hacer nada simplemente usando un nombre. Recordemos que esta gente, cuando dice tuvieron temor, lo que está diciendo es que se arrepintieron. Muchos de ellos, no está hablando de los 7, está hablando muchos de los que practicaban estas cosas. Se arrepintieron, vinieron a Cristo, confesaron a Jesús, pusieron su fe en Él. Y a través de ellos, lo que dice aquí la palabra, se confesaban, lo que está diciendo es que ellos testificaban de cómo ellos eran, lo que hacían, y que eran practicantes de estas cosas, pero ahora conocieron a uno que puede más que lo que ellos podían. Entonces empiezan a testificar, a dar cuenta, a hablar de la transformación recibida por medio de Jesús. Testificando, hermano, el testimonio de usted, de la transformación que Cristo ha hecho en su vida, está haciendo la obra en su vida, es poderoso para poder hablarle a otra persona de ese Jesús que dicen conocer y no conocen, del Jesús que pronuncian su nombre pero no lo conocen de una manera personal. Su testimonio, la obra que Jesús está haciendo en su vida de transformarlo, puede ser valioso para usted, usarlo como arma de evangelización. No necesitamos ser teólogos. No necesitamos conocernos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, porque su testimonio usted lo está viviendo, es su experiencia y nadie se la puede negar. Porque usted sabe lo que usted era antes y lo que es ahora, lo que usted no tenía antes y ahora tiene, que ahora tiene paz, tiene gozo, tiene fe, tiene una esperanza inmarcesible, una esperanza inmortal, una esperanza incorruptible. Entonces, que no importa lo que pase, nosotros tenemos la fe y la confianza que estamos en el amado, estamos en el verdadero, y Él guarda a los que ha escogido para ser suyo. Y que nada nos va a arrebatar de su amor. Como dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo ancho, ni la principado, ni potestad, ni enfermedad, ni la vida, ni la muerte, nada de esto puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mismo Jesús dijo, tengo un mandamiento del Padre, que ninguno de lo que Él me dio se pierda. Y si usted y yo estamos seguros que estamos en Jesús, estamos guardados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y no hay nada, no hay situación creada, no hay nada ni nadie que pueda tomarnos de la mano de Dios. Y esa es la seguridad del creyente. Y tenemos esa seguridad. Sabemos que a través de lo que sucedió en la conversión de estas personas, el nombre de Dios era glorificado, era alabado, porque ya vemos personas que practicaban la hechicería, la magia, ahora están siguiendo al Jesús, al Mesías, al que murió en la cruz, al único que puede perdonar pecado, al que murió pero al tercer día resucitó y se levantó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como sumo sacerdote. Y ellos ahora, y ese testimonio de ver a estas personas, a través de su testimonio exaltaban, glorificaban, honraban a Dios. Y como vemos en el versículo 19, dice que vinieron muchos vinieron, asimismo muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué dice? Trajeron los libros y los quemaron delante de todo. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Recordamos que en ese tiempo no existían libros como estos.
eran pergaminos. Estos pergaminos que ellos quemaron contenían todos los conjuros que ellos usaban. O sea, eran los libros, los pergaminos que contenían todos los conjuros que ellos usaban en sus hechizos y encanto. Se arrepintieron. ¿Qué mostraron ellos con esta acción? Como un arrepentimiento genuino. Porque no se quedaron en los libros por decir, bueno, por si acaso. Por si acaso esto me falla, tengo que guardar esto porque tú sabes. No, ellos quemaron todos esos. Y eso es una muestra de un genuino arrepentimiento. Ellos no solamente confesaron a Jesús, sino que demostraron que habían creído en Jesús. Ellos demostraron que su conversión, su arrepentimiento era genuino, porque ya no estaban interesados en seguir la misma vida. Destruyeron todo eso. ¿Por qué? Porque ellos lo destruyeron para que ese conocimiento oculto no siga siendo usado por otras personas. Y por eso, hermanos, que es importante. Cuando nosotros, cualquier persona viene a Jesús y usted entiende que tiene cosas que no son agradables a Dios, en vez de decir, bueno, ya como yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, esto se lo voy a dar al vecino. No, hermano, destrúyalo para que otra persona no caiga en el mismo error que usted estaba. Por eso ahora soy cristiano y yo me recuerdo cuando estuve pastoreando otra congregación, que había un muchacho que practicaba la santería y todas esas cosas antes de venir a Cristo. Él se convierte y todo habla conmigo, entonces me dice, mire, pastor, todo esto se lo voy a dar a mi hermana. Y yo, no, ¿cómo va a ser? Entonces, tú lo vas a dejar de usar, pero entonces se lo va a pasar a tu hermana. No, eso hay que destruirlo. ¿Cómo así? No, hay que romperlo. Coge una mandarria y rompe todas esas cosas. No, pero es que tengo miedo porque a mí me dijeron que si yo rompo eso, van a venir y me van a decir, oye, tú acabas de creer en el que venció la muerte. Tú acabas de creer en aquel que le dio en la cabeza al diablo. Así que eso no hay que tener temor. No, pero es que no me atrevo. Tú no te atreves, entonces yo voy contigo. Cogimos una mandarria y empezamos a romper todas esas cosas. Porque ¿qué se lo va a dar a otra persona? ¿Para que la otra persona caiga en lo mismo? No, destrúyalo. Y esto fue lo que hicieron estas personas para que ese conocimiento oculto fuera imposible que fuera practicado por otra persona. ¿Cuánto fue que valían todos esos libros? 50,000. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. El solo hecho de esa cantidad de dinero da a demostrar que esta gente realmente se habían convertido a Cristo. ¿Sabe a cuánto equivale 50,000 piezas de plata en ese tiempo? Equivalía al sueldo de 10 trabajadores por espacio de 10 años. O al salario de un simple jornalero por un cabo de 50,000 días de trabajo. Eso era mucho dinero. Entonces, esta es una cifra, hermano, desorbitada, que hace evidente cuán popular era la magia y la hechicería en Éfeso. Eso da evidencia para que hubiera tanto, o sea, para que se diera esta cantidad, se debe entender que fueron muchos libros que se quemaron. Y eso da a entender que eso era algo normal en Éfeso. Y eso sigue siendo normal en nuestra sociedad también, porque hay muchas personas que siguen practicando, mal usando el nombre de Jesús para justificar su mala práctica. No, pero es que yo tengo la Biblia también.
Y la tengo abierta en el Salmo 31. Pero invocan espíritu. Yo no quiero decir esto, pero lo voy a decir. Fíjese lo que hablaba ahorita de las palabras y las frases. Para desgracia o para gracia, porque me ayudaba a aprender muchas cosas. Conviví con una madrastra que practicaba estas cosas. Como le dicen, pasaba espíritu. Tenía un altar que eso era aquí y allá. Así. Y cuando ella recibía esos demonios, decía frases como muchas frases que había escuchado dentro de nuestras congregaciones. En nombre de las lenguas. En nombre de las lenguas. Cuando ella empezaba sus rituales, que empezaba a decir palabras, tengamos cuidado, hermano, no sé cómo enfatizar en esto, tengamos cuidado. Entonces vemos que esto era algo del común y hoy todavía se sigue haciendo. Muchas personas practican la magia, la hechicería y muchas personas siguen las supersticiones, como dije la semana pasada, que aún dentro de las congregaciones muchas personas que todavía tienen supersticiones y que realmente muchos tienen al nombre de Jesús como un amuleto, como usaban, ¿se acuerdan? Yo nunca, pero ¿se acuerdan que se usaba algo y bueno, para que me proteja y el bolsillo lo usaban las mujeres? Un amuleto. Y así le han cambiado el amuleto de las cositas que usaban por el nombre de Jesús. Porque no les sirven verdaderamente, sino que usan el nombre cuando les conviene o cuando están en aprieto. Entonces, vemos que a raíz de todas estas cosas, toda esta gente se convierten, se entregan al Señor, venden, queman esos libros, empiezan a testificar de lo que Dios estaba haciendo. Vemos, como dice el versículo 21, la palabra del Señor prevalecía sobre todas las religiones paganas de ese tiempo y de ese momento, en toda la provincia de Asia Menor, lo que hoy es la región de Turquía, el oeste de Turquía. Ahí, esto sucedió en lo que hoy es el oeste de Turquía. Ahí vemos que la palabra del Señor seguía prosperando, seguía avanzando, el nombre del Señor se estaba divulgando, se estaba haciendo muchas cosas en el nombre de Jesús. Y luego Pablo, que ve esto, dice, bueno, ya tengo 3 años aquí. Él se propuso en su espíritu, no el Espíritu Santo, porque espíritu ahí en el versículo 21, era conmigo el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu. ¿Con qué está escrito? Minúscula, que es el espíritu de él, no el Espíritu Santo. Pablo se propuso ir a Jerusalén, porque ya venía la fiesta de Pentecostés y Pablo quería estar en Jerusalén para esa fiesta, como era costumbre de todo judío que quiere ya estar en Jerusalén. Después de correr a Macedonia y Acaya. Eran ciudades que Pablo ya había visitado, pero iba a pasar nuevamente, pero Pablo, en vez de irse hacia Jerusalén, se va hacia Grecia para recoger ofrenda para la iglesia de Jerusalén, para los hermanos que estaban allí en necesidad. ¿Cómo sabemos que Pablo primeramente quería correr esas ofrendas para la iglesia de Jerusalén? Vaya conmigo rapidito a Romanos capítulo 15, versículo 25 a 27, dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice pobres ahí. Dice pobres. Pero es que el Señor no quiere que tú seas pobre, hermano. El Señor quiere que seas rico. Por eso tiene que sembrar esa semilla para que te produzca y el Señor te quiere rico. En la iglesia de Jerusalén, que es como que dice la sede
del evangelio. Había pobreza. Había pobreza. Pero hoy yo soy cristiano, soy hijo del rey, tengo que vivir como rey. Y hablamos de riqueza, de prosperidad, de abundancia y todas estas cosas. Pero dice, para los pobres, que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y luego Pablo dice que haga eso, que vaya a Jerusalén, lleve la ofrenda, permanezca por la fiesta, luego le era necesario ver también a Roma. Amado, Pablo no había visitado a Roma. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo todavía no ha ido a Roma. Sabemos que muchas de las cartas que Pablo escribe son a iglesia donde él había estado antes, pero Pablo no había visitado a Roma todavía. Por eso dice, me es necesario también ver a Roma. Pablo, amados hermanos, también dice que después de ir a Roma, iba a ir a España. ¿Verdad? Pablo pretendía usar la Roma, o sea, Pablo entendía que Roma era la capital del imperio, entonces era un punto estratégico para expandir el evangelio y usar a Roma como plataforma de lanzamiento para también llegar a España con el evangelio. ¿Cómo sabemos que Pablo no había ido a Roma cuando escribe esta carta a los romanos? Es sencillo. Escuchemos lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 22 al 24. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campos en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlo al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Esto demuestra ese anhelo de Pablo, o sea, dice que no he podido. ¿Por qué? Porque Pablo estaba concentrado en expandir el evangelio por toda Asia Menor. Y aunque él hubiese querido ir, no podía ir porque estaba ocupado en la predicación del evangelio. Pero ahora dice, mira, ya Asia Menor conoce el evangelio. Ya Asia Menor está evangelizada. Ahora otro campo. Y eso es lo que tenemos que hacernos pensar con esa visión de reproducirnos, multiplicarnos. Pablo no había ido a Roma. ¿Por qué lo sabemos? Él lo dice ahí. No hay que ser erudito ni teólogo, lo dice ahí. No he ido, no había podido ir. También cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, la escribe en el año 57. El año 57 después de Cristo. ¿Cuándo Pablo llega a Roma? En el año 67. ¿Y cómo llega? Preso. Entonces Pablo estuvo 2 veces presos. Cuando él llega a Jerusalén, después de eso, cuando va a llegar la ofrenda, allí lo vamos a ver en los versículos, en el capítulo 20, allí se arma un revolú, como decimos nosotros los dominicanos, un desorden, un alboroto, y a Pablo lo detienen y dura 5 años como arresto domiciliario. Y luego es hasta 5 años después, más luego, Pablo entonces, en el año 67, llega a Roma como prisionero. Y eso lo vamos a ver en Hechos 28:16. Miren lo que dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ya en el año 67. Sabemos, Pablo envía a Timoteo y a otros sus colaboradores delante de él para que vayan a Acaya y recojan esa ofrenda y luego ellos encontrarse.
Entonces vemos que nosotros aprendemos de esto, hermano. Qué bueno es tener colaboradores. Dice que Pablo no trabaja solo, Pablo tiene un equipo de colaboradores. Timoteo, quien escribe este libro de los Hechos, que es Lucas, que es compañero de Pablo, es historiador, médico, teólogo. Timoteo, sabemos que es Timoteo, discípulo de Pablo, era mixto, hebreo, griego, y de todo ese tiempo fue como un hijo espiritual para Pablo. Vemos aquí un nombre que se habla de este nombre que no se menciona mucho en la Biblia, nada más se menciona parte de Hechos capítulo 19, se menciona también en Romanos 16:23 y 2 Timoteo 4:20, ese nombre que él dice que envió, Erasto, tesorero de la ciudad, y al hermano Cuarto. Ese nombre Erasto era muy común, no podemos decir con ciencia cierta que era la misma persona de Hechos 19 y 2 Timoteo, porque era un nombre muy común. Qué bueno es contar, hermano, con personas que ayuden en la obra. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto, hermano? ¿Qué nosotros podemos sacar, extraer para nosotros de estos versículos que hemos hablado? ¿Y qué nosotros podemos enseñar a otra persona? Hermano, número uno, no es suficiente con solo pronunciar el nombre de Jesús. No es suficiente con solamente conocer el nombre de Jesús. Es necesario conocer la persona de Jesús de una manera personal, por medio de la fe. No pretendamos que solamente con pronunciar el nombre es una varita mágica. ¿Qué aprendemos de esto? Que hay muchas personas que usurpan y quieren usurpar el nombre de Jesús. Usurpan y quieren usurpar la autoridad de Jesús para justificar su mala práctica. No, pero es que yo los ensalmos que hago y los trabajitos que hago es Dios me ayuda, es el nombre de Dios y usamos a Dios. No, porque es que yo trabajo con Dios también. Así decía esa señora, no, pero es que yo no hago nada de ese. Yo estoy usando a Dios, mira, tengo la Biblia y todo, yo hablo de Dios, pero ¿de qué Dios? O sea, usurpan el nombre de Dios para justificar su mala práctica y todo lo que hacen que está en desacuerdo con la palabra de Dios. Es importante que reconozcamos que solo Jesús tiene autoridad y poder sobre la hueste del mar. Fíjense que aún cuando estaba el ángel en el libro, en la carta de Judas, que solo tiene un capítulo, cuando se estaba peleando por el cuerpo de Moisés, dice que aún el ángel se atrevió a decir, como esa palabra que nos gusta a nosotros decir, te reprendo en el nombre, te reprendo. Sí, ¿no? Que el Señor, oiga lo que dice el ángel, que el Señor te reprenda. Es lo que dice, que el Señor te reprenda. Usted y yo no tenemos ningún poder, hermano. El que tiene el poder es Jesús. No tratemos de usurpar una autoridad que no nos corresponde. Entendamos que solo Jesús tiene esa autoridad y ese poder. Y tengamos cuidado, hermano, no me canso de decir esto, tengamos cuidado en ese afán de querer mostrar que tenemos el Espíritu Santo y querer hablar lenguajes angelicales que no existe porque cuando Pablo dice, si yo hablara lenguas angelicales, no está diciendo que él la habla, está diciendo que está haciendo una suposición. Pero ahí se va a decir, no, es que yo hablo un lenguaje angelical. Tengamos cuidado que no estemos haciendo uso de conjuros, creyendo que estamos hablando. Vamos a estar de pie, hermano, vamos a orar, preparar nuestros corazones para participar de estos elementos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, la cual nos enseña, nos guía, nos redarguye
y nos confronta a la misma vez disciplinándonos. Te pido, Señor amado, que esto que hemos hablado en esta tarde, lo que tú has puesto en mi corazón, haya sido edificación, mis hermanos, y que reflexionemos y pensemos y miremos qué cosas hay en nuestra vida que en realidad no son tuyas y nosotros pretendemos que son tuyas. Ayer aquellos que simplemente conocen el nombre de Jesús, pero no conocen todavía la persona de Jesús. Permítenos a ser humildes y reconocer nuestras limitaciones, que la autoridad y el poder es tuyo y nosotros simplemente somos tus discípulos y tú eres el que hace la obra a través de nosotros cuando tú quieras y cuando tú lo creas prudente. Ayúdanos, Dios amado, a tener presente que hemos sido escogidos para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En este momento vamos a participar de este memorial con el cual recordamos tu muerte y anunciamos tu pronto retorno a buscar a tu iglesia. Que estos elementos, al tomarlo, nos hagan reflexionar sobre el costo y el valor de nuestra salvación y que podamos hacer compromisos serios, intencional, personal, de seguirte a ti de la manera que tú quieres que te sigamos y de la manera que nosotros queremos seguirte. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Pueden pasar.